¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos en su programa Nada del Humano Mensajeno. Y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, al licenciado y politólogo Rigoberto García, quien tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito público. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y también tiene alrededor de 5 años como consultor en materia legislativa, educativa y de género. Licenciado, es un gusto recibirlo en este micrófono. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estimada amiga Maru Mora, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo una importante discusión. Muchas gracias. Efectivamente, hoy vamos a tratar el tema de la revocación de mandato, que bueno, está ya próximo a celebrarse. Y como primera pregunta, como primer planteamiento, licenciado, yo quisiera preguntarle, ¿la democracia participativa en México está avanzando? Licenciada, creo que es una pregunta muy pertinente porque es, desde mi punto de vista, el punto de partida desde el cual tenemos que analizar a la revocación de mandato. No podemos olvidar que la democracia mexicana ha sido considerada incipiente, en proceso de transición. Nadie podría en su sano juicio decir que vivimos en una democracia consolidada o acabada. Por el contrario, estamos en una democracia perfectible que sufrió los estragos de 80 años de hegemonía de un partido político y que el autoritarismo, como parte de nuestra cultura política, parece no irse de nuestro inconsciente colectivo, de nuestras prácticas cotidianas. En este sentido, cobra relevancia el hecho de la crisis que atraviesa nuestra democracia representativa. Nuestra democracia representativa se caracterizaba porque las y los ciudadanos depositábamos nuestro poder de toma de decisión a través de nuestros representantes. La gran pregunta que ha habido en la discusión pública es si estos representantes auténticamente eh, toman en consideración o si auténticamente llevan a la palestra pública las demandas, las necesidades, los intereses, las aspiraciones más sentidas de la población, o si sucedía que estas élites políticas en realidad eran reproductoras de intereses corporativos, de intereses empresariales, de intereses transnacionales. Me parece que es muy pertinente que México se haya dado a la tarea de haber impulsado los mecanismos de democracia participativa, los cuales no se limitan a la revocación de mandato, sino que también incluyen otras figuras como el plebiscito, la iniciativa popular, la propia revocación de mandato. Me parece que es momento de que las y los mexicanos podamos estar a la altura de este llamado. Más allá de que estemos a favor o en contra de algún proyecto político, me parece que no existe mejor ni más extraordinaria herramienta de participación social que la que nos plantea el próximo 10 de abril. Fíjese, licenciado Rigoberto, usted está tocando varios puntos que yo quisiera que sí nos explicara un poquito más a detalle en este sentido. Muchas personas confunden la revocación de mandato con el plebiscito y con la otra figura también de democracia participativa. Incluso hay algunas personas que dicen, es que la revocación de mandato es un fraude, porque en realidad quien lo debe promover es el pueblo. Pero aquí cabría señalar que, a diferencia de los otros, la revocación de mandato, pues ya es un derecho, una facultad que nos asiste a nosotros como electores. Pero quisiera usted ahondar diferenciar específicamente en estas tres figuras que nos mencionaba de la democracia participativa. Con todo gusto. Nuestra democracia ha sido señalada
que por algunos vicios que tienen que ver con el impulso que ha dado a través de los mecanismos del ejercicio de poder a la agenda de la élite económica y política. La crisis de representación parte precisamente de que los tomadores de decisiones, nuestros supuestos representantes, han en muy pocos casos llevado a la discusión, a la mesa y a la toma de decisión los asuntos que más nos interesan, los asuntos que nos atañen a la sociedad, y por ello este tipo de figuras parten de reconocer al ciudadano, de vindicar al ciudadano como el soberano en las decisiones. Y por ejemplo, si hablamos de plebiscito, proviene de plebeyos, que es un estrato social bajo, es un reconocimiento a que en un sistema de castas, las personas, las mayorías, son las que pueden tomar las decisiones populares. Eso en cuanto al plebiscito. Existe la consulta, que es que muchas decisiones que pueden ser controvertidas y que no encuentran consenso social puedan ser sometidas bajo un proceso democrático en el cual las personas puedan decidir si se puede, por ejemplo, legislar o no a favor de la interrupción del embarazo o los matrimonios igualitarios y algunos de estos asuntos que de repente polarizan a la sociedad, además de otros de hondo calado que tienen que ver con los presupuestos, con la distribución de los recursos públicos, que tienen que ver con proyectos de gobierno, etcétera. Y tenemos por otra parte la iniciativa popular, como parte de esta crisis de representación en la que el legislador no tenía incentivos para poder regresar a sus distritos a rendir cuentas sobre su trabajo legislativo, puesto que no existía la posibilidad de reelegirse y mucho menos tenían el incentivo quienes fueron eh, parte de esta casta de plurinominales que llegan a veces más que con la decisión de las cúpulas de sus partidos políticos. Bueno, pues la mayoría de las iniciativas que se presentaban o eran presentadas por vía de los intereses de los cabilderos, de las grandes empresas o de los importantes grupos de presión en contra del Estado, o por mandato de los partidos políticos. Entonces surge la necesidad de que se reglamente la posibilidad de que un ciudadano o un grupo de ciudadanos puedan presentar una iniciativa de ley y que no solo esto, sino que además forme parte del paquete de iniciativas que deben de legislarse como de carácter preferente para atender cuestiones que tienen que ver con las demandas más sentidas de la población. Pues totalmente clara la exposición y bueno, en este sentido, licenciado Rigoberto, en un principio mencionábamos precisamente que si México, nuestra sociedad, nuestra democracia está preparada o la gente está preparada para ejercer este tipo de derechos. Desafortunadamente me parece histórico, es la primera vez que se lleva a cabo, ¿no? Un ejercicio así, que es un ejercicio democrático. La primera consulta se hizo, bueno, no de forma, digamos, totalmente dentro de la norma, que fue la consulta del aeropuerto. Eh, Luego la vez pasada también, que fue la de, no recuerdo exactamente, y esta tercera que sería la de revocación de mandato. México, nosotros como sociedad, ¿estamos preparados o definitivamente lo que usted mencionaba en un inicio de estos 80 años de coartar esa libertad, de no abrirnos a la participación, nos han dejado pues ese sesgo, ¿no? Que finalmente no ha podido pues desarrollarse, no ha podido, digamos, sí, tener un efecto mucho más
participativo y también en cuanto al desarrollo de la democracia en México. Licenciada, acaba de tocar un punto que es medular. Sin duda, todas las generaciones, todos los millennials, todos los centennials que comemos, que discutimos asuntos de política en las mesas de nuestros hogares, en la forma que decidimos, en la forma que actuamos, es decir, nuestros valores, nuestras actitudes y lo que constituye nuestra cultura política, efectivamente está sesgado por 80 años de hegemonía política. No se reconoce en el mundo un sistema que haya logrado sobrevivir con aparentes mecanismos de institucionalidad, como ha sido el aparato hegemónico que gobernó durante ese periodo de tiempo en nuestro país, con una aparente institucionalidad, con elecciones simuladas, con concertacesiones, porque incluso es un término que se construyó en el contexto de este periodo. Bueno, todo ello construyó nuestra cultura política, la cual ha sido señalada por diferentes autores como una de corte parroquial, como una de corte de súbdito. Nos cuesta mucho trabajo asimilar a la democracia. Latinobarómetro ubica a México, junto con el grueso de las democracias latinoamericanas, como democracias tendientes al autoritarismo. Incluso las y los latinoamericanos vemos muy bien al autoritarismo si éste es capaz de ofrecernos los resultados que la democracia procedimental no puede darnos. Entonces, al tener este tipo de elementos, claro que nos cuesta trabajo entender la democracia y sobre todo la democracia en la forma en que se nos fue planteada, la democracia neoliberal occidental moderna, en la cual solamente se ubica a la participación de los ciudadanos para cambiar periódicamente de la persona que está en la silla, de la persona que goza de una investidura, para realmente representar los intereses de las oligarquías. Claro que nos cuesta trabajo asimilar una figura que nos da la posibilidad, vindica nuestro papel como soberanos, como centros del poder. Es decir, una figura que nos refaculta como ciudadanía para tomar en las manos la posibilidad de ir configurando nuestro destino y las decisiones que antes recaían en una clase política que, dicho sea de paso, nunca representó nuestros intereses. Yo noto con mucha preocupación, licenciada, que existan actores políticos y sociales y de todos los referentes que podamos imaginar que estén invocando a la ciudadanía a no participar. Me parece que se parte de un diagnóstico muy equivocado de quienes, por una parte, utilizan recursos públicos o que abusan de su institucionalidad para promover este ejercicio, como por otra parte, quienes llaman a no participar, puesto que es una figura que ha estado presente en la agenda ciudadana como una demanda social, no como se pretende presentar como la decisión de una persona. No, hay que recordar que esta figura fue presentada en 2012 por el Partido del Trabajo, por el diputado Cárdenas, y después fue rescatada en 2018 por el titular del Ejecutivo, pero no olvidemos que dentro del proceso legislativo fue aceptada por una enorme y amplia mayoría, por un enorme consenso de las fuerzas políticas, y dicho sea de paso, connotados miembros de la oposición reconocieron en esta figura un enorme avance sustancial para nuestra democracia.
Y esos mismos personajes son los que hoy nos están inhibiendo ese poder participar, lo cual implica recursos no solamente económicos, implica historia, implica movilización, implica un cambio de paradigma, licenciada. Y me parece que si esto nos permite transitar de una cultura de tipo parroquial o de súbdito a una cultura que nos permita situarnos en una cultura democrática de tipo participativa, ¿qué problema puede haber ahí, licenciada? Sí, bueno, digamos, en diferentes voces, como usted diferentes actores, diferentes voces, digamos, de las que están en contra, pues apelan a eso, ¿no? A que no sirve para nada, que es un gasto superfluo, etcétera. Pero finalmente, yo creo que la ciudadanía que ha tenido, digamos, ese transitar con este nuevo gobierno, hay que decirlo, ¿no? Que ha precisamente impulsado este tipo de mecanismos. Creo que la ciudadanía tiene la suficiente madurez y también el conocimiento y las herramientas para darse cuenta que creo que este ejercicio sí nos favorece como sociedad. Pero más allá de eso, licenciado, yo quisiera preguntarle también, ¿se tiene que cumplir con el, un porcentaje en la votación para que este ejercicio sea vinculatorio? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si no se alcanza ese porcentaje, nos quedamos en las mismas, retrocedemos o finalmente significaría un avance aunque no se alcance el número de votantes. Mire, licenciada, me parece que si partimos desde ese punto de vista, pues es un poco complejo decir si la participación, por muy limitada que sea, no olvidemos que la de 2018, que fue la más ejemplar, apenas rebasó a la mitad del padrón electoral, pues me parece que nos podría causar una sensación de desánimo, porque efectivamente para que la revocación de mandato sea de carácter vinculatorio, se necesita, si no mal recuerdo, el 40% o un poquito más de ese porcentaje, lo cual, a juicio de muchos especialistas, El 30, resulta, me parece. si quiere, dejamos el Bueno, dato. sí, va a investigarlo, pero sí Sí, se debe de un sí, porcentaje. no, sí es poco más del 40, es una de las grandes críticas y probablemente algo de lo perfectible de esta figura. No obstante, lo que es importante señalar es que no podemos quedarnos, la ciudadanía, atados o en medio de los argumentos de quienes, por una parte, intentan promover este ejercicio con un cariz, pues, no de revocación, sino con un cariz de promoción política. Y por otra parte, no podemos quedar entrampados en lo que presentan ciertos actores políticos de forma irresponsable, haciendo un llamado abierto a no participar, porque estamos perdiendo, insisto, la enorme posibilidad de cambiar de paradigma. Y no olvidemos una cosa, licenciada. Hoy vemos a la revocación de mandato en el presente, pero podemos ver a la revocación de mandato en el futuro inmediato y en el Licenciado. futuro lejano posible un presidente. Bueno, sí, Sí, ya, sí, ya, sí, ya se sí. escucha. Bueno, retomando el argumento. La revocación de mandato también merece atravesar el tamiz de la configuración de escenarios en el tiempo. Hoy se descarta o se intenta vilipendiar porque la gente dice, pues si el titular del Ejecutivo goza de enorme popularidad,
veía yo en la mañana que, de acuerdo con el Financiero, el 67% que eventualmente votaría lo haría por una ratificación, pues qué caso tiene realizarlo, ¿no? Pero si podemos ver en un análisis prospectivo lo que pudiera suceder con el hecho de que existiera un titular del Ejecutivo con una practicante de una corrupción rapaz, sordo al clamor del pueblo, autoritario o con otros elementos más, la revocación de mandato puede ser la solución a coartar el ejercicio del poder eh, de, de, de un titular del Ejecutivo con estas características. Pero además me parece, licenciada, que someter a un gobernante a una figura como esta, creo que elimina un sistema de castas que siempre ha existido en este país, donde los políticos prácticamente han sido intocables. Muchas personas no recuerdan aquellos tiempos en los que las televisoras, la radio, los medios de comunicación no tocaban con el pétalo de una crítica a los gobernantes. Y me parece que las redes sociales, la ampliación de los medios de comunicación, la participación social, el que los mexicanos estén llevando a las mesas de sus familias las discusiones políticas, comienza a configurar una cultura donde somos cada vez más demandantes, donde somos cada vez más escrutadores del servicio público, y todo eso va a abonar en el tiempo a construir una mejor y más acabada cultura política. De eso no tengo la mayor duda. Pues esperemos entonces que el próximo domingo muchas personas se concienticen y realmente ejerzan este derecho que no puede, estoy segura, que es una figura importante para generar ese equilibrio, ¿no? De poder también. Para que no se repita en México, como usted bien lo dijo, esos gobernantes que pues obviamente no ven por los intereses de las clases que menos tienen o de las clases populares, sino por intereses de las cúpulas. ¿Alguna reflexión última, licenciado Rigo, que nos quisiera usted compartir con todo el auditorio? Y también dónde le pueden, digamos, consultar si alguien tiene el interés de, platicar con usted. Licenciada, muchas gracias por este generoso espacio. Ha sido un deleite poder platicar con usted como lo hemos hecho durante estos más de 10 años de amistad. Muchas gracias. Y yo terminaría cerrando. Me parece que he escuchado dos voces muy sensatas en este camino de la revocación. El primero tiene que ver con un connotado miembro de la oposición, quien señaló: yo soy un eh, opositor sistemático a la figura del titular del Poder Ejecutivo. Y claro que quiero ejercer mi derecho a participar en el ejercicio de revocación de mandato, porque no soy un demócrata a medias, soy un demócrata y tengo que fortalecer la democracia. Y como bien se ha señalado, las clases políticas no pueden seguir siendo castas privilegiadas. Merecen ser sometidos al escrutinio y a la evaluación del pueblo. Y por otra parte, me parece que las y los mexicanos tenemos el derecho de poder ratificar a quien desde a nuestro juicio está dando algún buen resultado. Por primera vez podemos tener decisiones que verdaderamente favorecen al pueblo o a las mayorías, cuando existían periodos de gobierno donde nos teníamos que aguantar 6 años de agendas ocultas, de agendas sectarias, de agendas a favor de los intereses económicos y políticos, como siempre ha privilegiado en este país. Y finalmente señalaría que es muy oportuno que todos
mantengamos en las mesas de, de nuestra discusión familiar, laboral y de todos nuestros referentes sociales este tema, porque es cierto que las voces que privan en los medios de comunicación han sido en contra de este ejercicio. Y resulta que las autoridades censuran a quienes quieren hablar a favor de este. Entonces, tratemos de trasladar este y todos los asuntos de interés público que son interés de la sociedad, que deberían ser interés de la polis, de nuestra comunidad, de nuestro país, para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra democracia. Yo estoy a sus órdenes en Facebook como Rigus García y en Twitter como @RigusGarcía, donde trataré de estar más pendiente de estas discusiones y donde sobre todo seguiremos abonando a la discusión pública con planteamientos equilibrados, tratando de ser una propuesta diametralmente opuesta a lo que se ve en los medios de comunicación, y siempre será un gusto estar contigo, mi querida licenciada Maru, con todo el aprecio que te tengo. Pues, licenciado Rigo, es un placer, muy agradecida por estos minutos, por este tiempo, por esta disponibilidad. Y cuando usted guste, licenciado Rigo, las puertas están abiertas de este espacio de Nada del Humano No Es Ajeno. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Enhorabuena y los mejores parabienes. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes o noches o desde el momento que nos estén viendo. Hasta luego.